A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Soy Luis Carlos Gómez y con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y nuestras redes sociales. Hoy es martes 31 de julio y con la producción de David Gallego les damos la bienvenida a un nuevo episodio del diario. Bueno, muchas noticias están pasando en los últimos días en el fútbol colombiano, en medio pues de escándalos que se están destapando sobre el tema de la venta de boletería, pues vienen cambios en la selección después de pues una larga era y bastante productiva con Néstor Pekerman. Ahora pues sabemos o se viene encima pues unos cambios en esta selección. Empecemos, Alfonso, por hablar del tema de Pekerman. Tenemos que hacernos definitivamente a la idea de que Pekerman no continúa en la selección. ¿Ya es un hecho o tendríamos todavía, aunque sea una mínima esperanza? Bueno, Luis Carlos, yo creo que hay todavía muchas posibilidades de que Pekerman siga siendo el técnico de la selección. Una parte de la federación está interesada en que mantenga el proceso, pues es un técnico que quiere la gente, que quieren los jugadores, que yo creo que es el técnico que más ha ganado con la selección, o sea, que ha tenido mejores participaciones en el Mundial, y pues todo eso ha allanado el camino para que Pekerman siga. Las cuestiones que se tienen que ver es, primero, si Pekerman sigue estando interesado en seguir en la selección Colombia. Se ha dicho que en Argentina la federación, la Asociación del Fútbol Argentino, el Chiquitapia, que es el presidente, ha dicho que le gustaría mucho tener a Pekerman, que le gustaría que regresara a la Asociación Argentina, ya fuera mediante el cargo de manager, que como dirigiendo todas las selecciones, u otra vez volver a ser técnico como lo fue en 2006, que llevó hasta los cuartos de final a la selección, que recordamos ese episodio que no metió a Messi en ese partido definitivo contra Alemania. Pero esas son las opciones que se dan. Otra opción que se está también fraguando al interior de la federación es la posibilidad de otro técnico. Los dos que más han sonado son Ricardo Gareca y Osorio, el profe Osorio, el director técnico que renunció a la selección de México, que no siguió su contrato, mejor dicho, con la selección de México, y que ya ha dicho también que tiene el interés de dirigir al combinado patrio. Sí, antes de entrar un poco como en esa discusión sobre cuál puede ser este futuro de la selección, hablemos un poco de lo que está pasando en este momento. Hoy pues se nombró un nuevo presidente. ¿Cómo es esa situación y cómo puede afectar eso la elección de un nuevo técnico, de un nuevo seleccionador? Sí, hoy una asamblea extraordinaria de la Mayor se nombró a Jorge Enrique Vélez como nuevo presidente de la Mayor después de la salida de Jorge Perdomo, que tuvo muchos problemas al final de su mandato, por así decirlo, y que salió casi que por la puerta atrás. Llega Jorge Enrique Vélez, que ha tenido una carrera política, hasta hoy fue presidente de Cambio Radical, y que también fue gobernador de La Guajira, estuvo en la superintendencia del notariado, y que tiene más como una vida política que una vida en el fútbol. Su vida en el fútbol comenzó hace 4 años, cuando empezó a integrar la comisión arbitral de la Federación de Fútbol. ¿Por qué es importante la llegada de Vélez a la Federación y a la presidencia de la Mayor? Porque él entraría a ser parte del comité ejecutivo de la Federación, que es el comité que toma la decisión cuál es el técnico que va a seguir, o el técnico que pueda llegar a este proceso que arranca de caras a Qatar de 2022. Sí, y ahora sí hablemos un poco de esta, digamos, como de este panorama que se le abre a la selección. ¿Cree usted, hablando, digamos, pensando en el nuevo técnico Santiago, que es necesario este cambio? O sea, que digamos, de pronto, pues así Pekerman estuviera dispuesto a continuar en la selección,
que es importante, digamos, como hacer este refresco, pues, o refrescar la selección de esta manera, y pues, digamos, de los que suenan, que pues obviamente Osorio es uno de esas candidatos que además pues tuvo una presentación o un mundial muy exitoso con México, que sería como una buena oportunidad porque pues que tengamos este nuevo aire en la selección. De Pekerman, pues prácticamente uno podría como deducir que la decisión estaría casi que en él, como de si quiere decir como si decide o no quedarse con la selección, y como que con lo que uno puede como leer o ver lo que dicen como los medios, es como uno ve una cierta como división, no solamente como en las tal vez como adentro de la institución, sino que también como pues en general como en todos los hinchas, o sea, hinchas que tal vez pueden querer que Pekerman siga, porque pues si bien como ya lo decía Alfonso, pues es el técnico que más se ha destacado con la selección Colombia, que más ha hecho como que en general como que el país sienta que hay un equipo que puede pelear por algo, pero pues también hay otras personas tal vez yo me ubicaría un poco también como de ese lado, en la que sí es como hora de que llegue alguien a dirigir de otra forma, como que llegue otra persona a mover la batuta de la selección. Y como se dice pues en el argot, lo que está en el sonajero suena también como interesante. Juan Carlos Osorio pues también creo que es como una persona que, si bien es un técnico muy estudiado, alguien que conoce muy bien del deporte, tal vez como en experiencias anteriores se ha visto que también sabe generar divisiones, ¿no? Como que tal vez sus metodologías no sean como siempre no sé cómo decirlo, como las esperadas, o como muy esperadas, llamémoslo así, sino que tal vez un poco como esa espontaneidad que él refleja en sus metodologías genera también como sorpresas, pero también puede generar ciertos rechazos. Entonces, igual nunca tampoco no se está poniendo, como ya lo ha dicho, no se pone en duda como los conocimientos que él tiene, y él lo había dicho, lo leí en entrecomillado de Marca, que dirigir a la selección Colombia ya no era un sueño, sino que era un objetivo. Y pues está esperando también un poco a ver cuál va a ser la reacción. Se había dicho que iba para Santos, pero que ya parece ser que esa opción no es la que va a ser. Y bueno, se había escuchado que algo de Ricardo Gareca para llegar a la selección, que también es una carta muy interesante, ¿no? Lo de Osorio podría ser un panorama bastante complejo, ¿no? Porque, digamos, pues todos tenemos un poco la imagen del Mundial, la victoria sobre Alemania, y pues tenemos esa sensación de que a Osorio le fue muy bien en México, pero realmente el tiempo que estuvo Osorio en México fue muy duro para él, tenía la opinión pública en contra, la gente lo odiaba, sobre todo ese tema de las rotaciones que él hace, que como que digamos no mantiene una nómina permanente, sino que está cambiando de jugadores. Eso en México les molestaba muchísimo, tenía varios jugadores mexicanos pues históricos, Hugo Sánchez creo también, que todo el tiempo estaban hablando mal de él, etcétera, porque ya llegó al Mundial y cambió el panorama, pero para él fue muy difícil. Yo me imagino, por ejemplo, un panorama con Osorio en Colombia, con mucha de la prensa deportiva o de jugadores que de pronto no les gusta el estilo, y eso puede ser un panorama complejo, ¿no? Sí, pues Osorio es un técnico muy exigente que le pide mucho a sus jugadores, les pone casi que un régimen de alimentación, de preparación, para que estén aptos para jugar con la selección, y quien no lo cumple, así sea la figura, así sea la estrella del equipo, él lo puede excluir. Eso genera pues este tipo de problemas, pero si uno se pone a hablar de resultados, pues los resultados de Osorio en la primera fase con México fue impresionante. Es el técnico de uno de los mejores rendimientos en la selección de México en la historia, y pues eso es lo que lo avala de los resultados. Recordemos ese gran partido contra Alemania, donde dio como una lección táctica, que sería algo que jugaría a favor de él y en contra de Pekerman, porque Pekerman a lo largo de su tiempo en la selección muchas veces la ha criticado porque en los planteamientos tácticos muchas veces falla,
y porque más bien muchos de los partidos se logra la victoria es por la actuación de los jugadores y por el nivel individual de ellos. Le cuento que el periodista Iván Mejía dijo en el programa El Pulso del Fútbol en los pasados días que ya hay una intención clara de los miembros de la DiFútbol, liderados por Álvaro González. La DiFútbol es la división aficionada del fútbol colombiano, para que Osorio sea el técnico, para que él asuma el puesto y pues para que se diera esta posibilidad, de acuerdo a lo que habla DiFútbol, se necesitaría que uno de los votos de la DiMayor estuviera con la DiFútbol. Eso está conformado por 7 personas, por el presidente de la federación, que es Ramón Yesurú, y por 3 personas de la DiFútbol y 3 de la DiMayor, 3 representantes de la DiMayor. Entonces bastaría con que uno de los representantes quisiera cambiar el voto para que se cumpliera ese plan del que habla Iván Mejía. Sí, y digamos, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué tanto respaldo puede tener Osorio? Porque, digamos, hay unos técnicos pues históricos, o que han estado, más que históricos, que han estado muy cerca de la selección, como un Reinaldo Rueda, etcétera. Ellos podrían tener, de pronto Reinaldo Rueda no, porque él está ahorita ya comprometido, pero otros técnicos que puedan tener como más políticamente ese apoyo que el mismo Osorio, ¿no? Pues difícilmente que un colombiano llegue a tener más apoyo que el que tiene Osorio, porque la verdad es que últimamente no hemos tenido tantos técnicos. El técnico más destacado del fútbol colombiano en la actualidad es el profesor Gamero del Tolima, pero pues no tiene todavía como ese perfil para ser técnico de la selección, y ya los otros técnicos de los otros equipos destacados son técnicos extranjeros. Está Russo en Millonarios, Almirón en Nacional, Peluso en Cali. Entonces los técnicos que son destacados no son colombianos. Entonces sí nos falta como una promoción de técnicos, como promover más técnicos colombianos para que puedan asumir este tipo de cargos y ya no tener que depender de esas glorias históricas que era Maturana, el Bolillo, todo ese proceso que hubo. Creo que ahí falta un recambio generacional de los técnicos de Colombia. Sí, y recordemos pues obviamente que en esto pues más allá de la calidad del técnico, pues hay un tema político, ¿no? Y estamos pues en una situación muy compleja. Recordemos pues lo que pasó ayer, cómo se revelan pues todo este tema del escándalo de la venta de boletería. Sobre eso, digamos, ha habido unas respuestas de la federación, pero aún existe, digamos, como, pues estamos un poco como a la expectativa de qué pueda pasar con la federación sobre esos temas, ¿no? Sí, pues un tema muy grave, porque estamos hablando de una corrupción, pues un caso de corrupción al interior de la federación, de que se facilitaba la reventa de boletas por valores mucho más elevados que los que en realidad valían, y pues es algo muy valioso. Conseguir una boleta para la selección es muy muy complicado. La gente ingresaba a internet y no podía comprar las boletas, entonces hubo un engaño por parte de las comercializadoras de esta boletería, y también la SIC ha acusado a los miembros de la federación. ¿Y cómo se beneficiaban ellos? O sea, ¿como que permitían la reventa y había unas cuotas o...? No, pues es que la federación eran los responsables de la venta de la boletería y de la asignación. Entonces, pues, después que se llevó a ver la SIC, revisó mensajes de WhatsApp, revisó correos, revisó diferentes pruebas, y pues se concluyó que las boletas, que en realidad deberían valer en taquilla 8.738 millones de pesos, terminaban valiendo 13.000 millones. Entonces terminaban valiendo 21.846 millones. Entonces hubo un beneficio de 13.000 millones para las personas que estuvieron involucradas en este tema. La federación ha sido clara de que siempre ha dado las pruebas, ha querido estar dispuesto a entregar toda la información correspondiente, pero sí queda como un manto de duda, y vamos a ver cómo se resuelve el caso, a ver si pues quién tiene la razón, porque todavía no se puede decir que sea cierto o que estén condenados. Sí, pero además, pues digamos, recordemos que esto no es una investigación penal. Entonces pues obviamente, digamos, acá en este momento, pues aparte de esto hay unas investigaciones penales que están en curso, pero en esto pues estamos hablando es de una investigación disciplinaria. Pero en el pliego de cargos que menciona la superintendencia, pues están nombrados los miembros del comité ejecutivo de la federación, Ramón Yesurún, Álvaro González, Jorge Perdomo, que ya pues digamos ya salió,
y digamos que son los que han sido, pues, han tenido ese control histórico de la selección, ¿no? Y son, pues, quienes van a tener la decisión del nuevo técnico de alguna manera. Sí, y ahí es cuando Jorge Enrique Vélez se vuelve una figura tan importante, porque él deberá llegar como a este momento, a esta coyuntura tan complicada de la elección del técnico, del problema de la boletería, de las cosas nuevas que deben pasar en el fútbol colombiano. Se habla mucho del nuevo canal, del canal premium del fútbol colombiano, y pues él será el responsable de este proceso que es tan importante, que es en el que se va a basar como la entrada económica de los clubes, y que hay muchas discordias, por ejemplo, con respecto a la repartición de ese dinero. Se dice que a los clubes más importantes le debería entrar más dinero, porque esos son los partidos que se van a emitir por el canal Premium, como Nacional, Millonarios, América, Medellín, Cali, Santa Fe. Los equipos grandes dicen que ellos merecen más dinero porque son los que mueven el torniquete, por así decirlo, y que prenden televisores, mientras que los otros, que son la gran mayoría, son 36 equipos, los grandes son por ahí 8 o 10, los demás equipos quieren que se reparta esa torta equitativamente. Y vamos a ver este nuevo presidente Vélez cómo maneja toda esta situación y cómo maneja toda esa coyuntura que se está viendo al interior de la federación tan compleja. Sí, y otra prueba, pues, de que, digamos, aquí hay bastantes elementos políticos en juego fue el argumento de defensa, si se puede llamar así, que utilizaron algunos miembros de la federación, ¿no? Que la cercanía del superintendente con Vélez era, digamos, una de las razones por las que preciso en este momento, pues porque la investigación viene desde hace más de un año, entiendo, pues preciso en este momento se movió el tema, ¿no? Sí, pues como una coincidencia casualidad. que deja muchas, pues no, pues que la gente puede sacar conclusiones, pero una coincidencia que se da en un momento clave, y pues una asamblea que sabía que iba a ser muy, muy importante para el futuro del fútbol colombiano. Sí, pues digamos ya como en el último tema, hablemos un poco como de esos posibles técnicos que todavía quedan en el tintero, y los pros y los contras que ustedes le ven. Empecemos por Osorio, por ejemplo. ¿Qué tendría a favor, qué podría tener en contra, y qué podría esperar uno de él en la selección? Pues no, a favor, que sabemos que es un sabio del fútbol, o sea, sabe mucho, está muy actualizado, conoce los últimos métodos, va y se reúne con los mejores entrenadores del mundo. Entonces es un tema que está muy a favor, y pues lo he hecho con México. Creo que en contra de lo que hablábamos de la división, creo que es un técnico que puede generar mucha discordia, y que no por él como persona, sino ya por la opinión generalizada que existe. Y pues vamos a ver qué puede pasar con Osorio. Sí, Santiago. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el plus es como que sabe reformar un poco también como para bien, pero digamos que lo que sí puede ser un contra es un poco como la marcha para llegar como a ese ideal de cómo él puede reformar un poco a su manera y cómo él quiere dejar un poco la huella. Entonces, como que Osorio está buscando siempre en su metodología imponer un poco como la idea de lo que él quiere dejar, y seguramente él va a llegar, si llega, va a llegar a imponer una idea suya, una idea propia, y tal vez el contra sí va a ser un poco de cómo la va a aplicar y cómo va a ser ese proceso hasta que esa idea como que se concrete. De pronto un poco el mayor choque pueda estar en esa personalidad, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando del que el de él es un fútbol pues muy serio, muy organizado, muy metódico, y pues estamos en un país en el que nos gusta es más la alegría, la diversión, los jugadores necesitan divertirse en la cancha. Entonces de pronto todas esas reglas y esos esquemas y todo puedan ser complejos, como lo fue pues precisamente en México. Bueno, y la opción de Gareca, ¿qué tan fuerte es, primero? Y segundo, ¿qué le podría traer a la selección de positivo? Pues en este momento se está presentando una coyuntura muy grave en Perú, porque la federación, varios miembros de la federación también están involucrados en un caso, pues también no, están involucrados en un caso de corrupción. Entonces pues parecía que Gareca iba a ir a negociar su nuevo contrato, su renovación, pero con toda esta coyuntura que se está dando, unos audios entre un juez y unos miembros de la federación, pues parece que eso está en veremos. Entonces
se abre una posibilidad ahí con Gareca. ¿Qué trae positivo? Creo que es un técnico que podría unir también, que tiene una personalidad muy parecida a la de Pekerman, que es un técnico muy de la gente, que se conoce acá en Colombia, que ya tiene su afición, toda la gente de la América lo recuerda muy bien por todos esos golazos que marcó en los 80s. Entonces, y como técnico también está probado, llevó a la selección de Perú casi que después de 30 años a un mundial, entonces sería lo bueno. Lo malo es que también es un tiro largo, pues un tiro al aire, porque no sabe cómo puede llegar a tener una relación con los jugadores, cómo puede asumir un nuevo proceso. Los nuevos procesos siempre genera un poco de caos, entonces en el caso de Gareca se puede presentar esta misma situación. ¿Y Santiago cómo ve a Gareca? Sí, un poco como recopilando lo que decía Alfonso, ya tiene un trabajo Gareca como jugador, también dirigió a Santa Fe pues en una época en la que pues su trabajo en el club fue destacable, y inclusive no sé, tal vez un poco sí como contradiciendo un poco como la idea de lo que decíamos del fútbol muy técnico de Osorio. Yo sí le vi a la selección peruana como una alegría que no se le veía antes, como que sí, esa selección sí tenía un fútbol alegre, que era muy festiva, y tal vez ese sí puede ser un ámbito muy positivo. Y un poco como casi que reciclando la idea de lo que decía Alfonso, sí puede ser un gran shock que llegue Ricardo Gareca pues como a dirigir desde ceros, y tal vez como que no, a mi parecer no tardaría tanto como vería yo en Osorio, de implementar como una especie de juego, y tal vez como que esa idea original de que uno sí le podría ver a Osorio, tal vez yo creo que Gareca cogería un poco como lo que del trabajo que hizo Pekerman, y partiría como de una base de ahí y empezaría como a hacer cambios. Yo creo que lo más rescatable de Gareca es precisamente esa, pues por lo menos a Perú le devolvió como esa fe en el equipo, ¿no? Después de tantos años, y uno veía a los jugadores de Perú como con la motivación, con las ganas, o sea, como que realmente se creían que tenían la posibilidad de llegar a un mundial, y yo creo que en parte eso fue definitivamente gracias a Gareca. Y de otras opciones, digamos, estos es los que más o menos se ha hablado, pero pues hay otros técnicos que también pueden sonar. ¿Qué otras opciones, o un, entre comillas, gallo tapado que pueda aparecer ahí para la selección? Pues un nombre que siempre ha estado ahí sobre la mesa y sobre la carpeta, que estuvo cerca de llegar antes, fue el Tata Martino, que en este momento está dirigiendo los Estados Unidos, pero pues yo creo que él quisiera volver al fútbol grande, pues al fútbol que más importa, que es el de selecciones. Entonces sería una opción. Ya tiene experiencia en Argentina, tiene experiencia, lo llevó hasta la final, tiene experiencia en grandes equipos del mundo como el Barcelona, y yo creo que sería otro nombre importante. También hay que tener en cuenta lo económico, porque seguramente si Pekerman decide renovar va a ser una cifra bastante elevada, al igual que si lo quiere hacer, que si se quiere llegar a un acuerdo con Martino o con Gareca, seguramente van a ser cifras muy altas, y Osorio tampoco saldría de esa carpeta de ser un técnico muy costoso, porque se dice que ya tiene ofertas de la selección de Estados Unidos, que se quedó por fuera de un mundial por primera vez en mucho tiempo, y que también estaría interesado pues en ese fútbol táctico y tan inteligente de Osorio, que se adapta muy bien a los jugadores estadounidenses. Pues bueno, vamos a ver en qué termina toda esta situación. Es un tema en el que se junta lo económico, lo político y también lo deportivo de alguna manera, y pues realmente deja un listón alto Pekerman, que si él continúa, pues magnífico, y si debe seguir otro técnico, pues tendrá que igualarlo. Y bueno, y con esta información pues terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, y los esperamos mañana en una nueva edición de Semana el Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.